Bien, en esta semana 17 vamos a hacer el tema de óptica geométrica. Bien. Para esto hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Uno de ellos son las leyes fundamentales de la óptica geométrica. Nos plantea lo siguiente. Uno de ellos es la ley de reflexión, en el cual se plantea que el rayo de luz incidente, el rayo de luz reflejado y la normal están o se encuentran en el mismo plano. ¿Correcto? Por ejemplo, tengo aquí dos medios, medio 1 y el medio 2. El medio 1 podría ser, por ejemplo, el aire, y el medio 2 puede ser un espejo, o una superficie que refleja justamente la luz o las ondas que inciden en ella. De tal manera que en el medio 1 se está propagando un rayo de luz o una onda en general. Esta onda o rayo incide en esa interfase o zona de separación de ambos medios. Y finalmente, ¿del qué sucede? Pues se refleja. El azul es el rayo incidente y el rojo es el rayo reflejado. Para esto también vamos a trazar la recta normal, la cual siempre es perpendicular. Ojo, la recta normal siempre es perpendicular a la interfase o zona de separación de ambos medios. Correcto, siempre forma ahí 90 grados. Y se observa que esta recta normal con el rayo incidente está formando un ángulo que le voy a llamar θ sub i. O el rayo, o es el ángulo, ese es el ángulo del rayo incidente. Y también observo que la normal y el rayo reflejado están formando un ángulo. Y se le conoce como el ángulo del rayo reflejado. ¿Qué se cumple? Geométricamente, esos ángulos siempre son iguales. Bien, esto es para el caso de la reflexión. Ahora vamos para el caso de la refracción. Aquí se plantea lo siguiente, que el rayo de luz incidente y el rayo de luz refractado y la normal se encuentran además en el mismo plano. Pero ¿qué ocurre en esta situación? Tenemos aquí dos medios, medio 1 y un medio 2. Cada medio estará caracterizado por un parámetro que se le conoce como el índice de refracción, que muchas veces va a ser denotado con la letra n. Entonces tengo ahí n sub 1 y n sub 2, el índice de refracción para cada medio. De tal manera que en el medio 1 la onda se estará propagando, de tal manera que luego esta onda incide y se refleja. Hasta ahí tenemos la parte de la reflexión. Pero ¿qué ocurre? Una parte de la onda incidente se ha reflejado y la otra parte de la onda incidente se ha refractado o ha pasado al segundo medio. Aquí también vamos a trazar la recta normal, la cual siempre es perpendicular a la interfase o zona de separación de ambos medios. Ahí está, 90 grados. Luego observo los ángulos que está formando la recta normal con los rayos incidente, reflejado y refractado. Ahí tenemos los ángulos. Hasta ahí sabemos que estos ángulos, por la ley anterior, deben ser iguales, ¿correcto? Ahora, yo deseo conocer, por ejemplo, el ángulo que forma el rayo refractado con respecto a la normal. Para conocer ese ángulo, vamos a utilizar la ley de Snell o también la ley de refracción. Nos dice lo siguiente, que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo del rayo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo del rayo refractado. ¿Correcto? Donde muchas veces el índice de refracción, como les comentaba, es un parámetro que caracteriza al medio y además está definido de esta forma. Es el cociente de la rapidez de la luz
en el aire o en el vacío, denotado con la letra C, entre V, que es la rapidez que tiene esa onda en ese medio. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna observación? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. ¿Me consultas hasta aquí? Sí, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, determine entre qué longitudes de onda está comprendido el espectro visible en el aire, cuyas frecuencias están comprendidas entre 4 por 10 a la 14 Hz y 8 por 10 a la 14 Hz. Bien, vimos en la clase anterior las ondas no mecánicas. Dentro de ellas teníamos a la radiación ultravioleta, ¿correcto? Ahora, todas las radiaciones electromagnéticas, o todas las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío, ojo, en el aire o en el vacío, se van a desplazar con una rapidez que corresponde a la luz. Entonces, ojo, todas las ondas electromagnéticas, llámese las ondas de radio, las señales de internet, en este caso las de Wi-Fi, entre otras, o las de microondas, por ejemplo, todas estas ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío se van a desplazar, se van a propagar con la rapidez de la luz, que equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, entonces, con esa idea planteamos lo siguiente, que para las ondas electromagnéticas, y como les indicaba, en el aire o en el vacío, se cumple que la rapidez de la luz es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Y en este caso lo que queremos conocer es el intervalo, el rango, en el cual queremos conocer las longitudes de onda. Y para eso justamente nos dan como dato la frecuencia y además la rapidez de la luz. Entonces, para esta frecuencia de 8 por 10 a la 14 Hz, planteamos ahí la rapidez de la luz, ¿cuánto vale? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es igual a ¿quién? A la longitud de onda multiplicada por esa frecuencia, 8 por 10 a la 14. Despejando, vamos a obtener aquí que la longitud de onda para este caso es igual a 3 octavos por 10 a la menos 6 metros. En este caso se encuentra dentro al color violeta, ¿correcto? Este valor de la longitud de onda está asociado al color violeta. Luego vamos a analizar lo mismo, pero para la frecuencia de 4 por 10 a la 14 Hz. Reemplazamos la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es igual a la longitud de onda por la frecuencia, 4 por 10 a la 14. Despejando, obtenemos que esta longitud de onda es igual a 3 cuartos por 10 a la menos 6 metros, donde este valor de la longitud de onda está asociado al color rojo, ¿correcto? Al color rojo. Bien, hay unos segundos para que visualicen la solución e indiquen además sus consultas. Entonces tengan presente que todas las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío se propagan con la misma rapidez de la luz. Este problema es similar al que se tiene en el ejercicio 1 para la casa, si mal no recuerdo. Allí es el mismo problema, pero ojo, en este caso tienen que analizarlo en el agua. Para el agua, ¿cómo sería la solución? Les voy a dar acá la idea. En ese caso sí vamos a hacer uso del índice de refracción, N. N es igual a ¿quién? A la rapidez de la luz, entre ¿quién? La rapidez de esa onda electromagnética en el medio. En este caso, ¿el medio quién es?
para el problema 1 de casa, el agua. Entonces aquí planteamos el índice de refracción del agua es igual a la rapidez de la luz, ¿entre quién? La rapidez de la onda electromagnética en el agua. ¿Correcto? Y donde además esta rapidez de la onda electromagnética en el agua será el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien. Hasta ahí, si desean, pueden tomar la captura de eso que he anotado para que les ayude justamente al ejercicio 1 de casa. Bien, si no hay consultas, observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema 3. Luego vamos a plantear el otro problema. Nos dice, con respecto a las ondas electromagnéticas, determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición nos dice, la frecuencia de las microondas de longitud de ondas 5 centímetros es de 6 por 10 a la 9 Hz. Entonces, vamos a determinar si es correcto o no esa primera proposición. Entonces planteamos que la rapidez de la luz en el aire o en el vacío es igual ¿a quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Esta rapidez de la luz también es válida para las ondas electromagnéticas, ¿correcto? Entonces reemplazamos ahí. ¿Cuánto vale la rapidez de la luz o de las ondas electromagnéticas? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Esto es igual a quién? Al producto de la longitud de onda. ¿Cuánto vale esa longitud de onda? 5 centímetros. Centi el factor 10 a la menos 2. Y esto luego por la frecuencia. De aquí despejamos y vamos a obtener la frecuencia. Y esta frecuencia nos sale 6 por 10 a la 9 Hz. Y observo, ¿coincide o no coincide? ¿Coincide lo que nos ha mencionado en el texto de color marrón con lo que hemos obtenido? Sí, coincide. Por lo tanto, ¿cómo creen que debe ser la primera proposición? Si coincide el resultado con lo que verdadero. Así es. Muy bien. Segunda proposición nos dice, el tiempo que tarda la luz roja en recorrer 1 metro en el vacío es menor, ojo, es menor que el tiempo que tarda los rayos UV para recorrer la misma distancia en el vacío. A ver, nos dice el tiempo que tarda la luz roja es menor que el tiempo que tarda en recorrer 1 metro para los rayos UV. A ver, les había comentado, ojo, todas las ondas electromagnéticas, en el aire o en el vacío se propagan con la misma rapidez, que es justamente la rapidez de la luz, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, si todas las ondas electromagnéticas, sin excepción, se están desplazando en el aire o en el vacío con la misma rapidez, entonces todas ellas tardan o no tardan el mismo tiempo en recorrer 1 metro. Sí, ¿sería falso? Claro, así es, falso, así es. Porque como todas se desplazan con la misma rapidez en el aire o en el vacío, entonces a todas las ondas electromagnéticas les va a tomar el mismo tiempo en recorrer 1 metro. Pero aquí nos dice que es menor, por lo tanto es falso. No es ni menor ni tampoco es mayor, es igual, ¿correcto? Pero ojo que esto es válido en el aire o en el vacío. De ahí que la segunda es falso. Muy bien. Luego en la tercera nos dice, la longitud de onda correspondiente a una onda de radio con frecuencia de 100 Hz es 3 por 10 a la 6 metros. Entonces es similar a la primera proposición. Correcto, es similar. Entonces ahí planteamos que la rapidez de la luz o de las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es igual
al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Reemplazamos. La rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es igual a ¿quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Con qué frecuencia está oscilando esa onda en el medio? A razón de 100 Hz. Ahí está 100. Despejamos y obtenemos que la longitud de onda es 3 por 10 a la 6 metros. Y observo que coincide con lo que se ha propuesto con el resultado obtenido. De ahí que la tercera proposición, ¿cómo debe ser? Si está coincidiendo. Debería ser Verdadero. entonces verdadero. Así es, muy bien, verdadero. Eso sería todo. Hay unos segundos para que observen la solución. Entonces tengan presente que todas las ondas electromagnéticas o todas las radiaciones electromagnéticas en el aire o en el vacío se propagan con la misma rapidez, que corresponde a la rapidez de la luz, el cual a su vez tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Quizás ustedes en el curso de química han visto la radiación o los rayos alfa, beta, gamma, o quizás los rayos X. Ellos son parte también de las ondas electromagnéticas. Entonces, esas ondas electromagnéticas o esas radiaciones electromagnéticas, alfa, beta, gamma, por ejemplo, en el aire o en el vacío también se están propagando con la rapidez de la luz. Bien, continuamos. Disculpe. Sí, dígame. Si no dijera que está en el vacío, por ejemplo, porque hay una gráfica en la que dice que va aumentando la frecuencia y disminuye la longitud de onda, ¿eso no influiría? Claro, a ver, ojo. A ver. Tenemos ahí la rapidez de la luz es igual a ¿quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Tengan presente que la rapidez de la luz va a ser constante, ¿correcto? Y acá observo entonces que este producto debe ser constante, ¿cierto? Entonces, por su curso de aritmética, planteamos aquí. Si esta longitud de onda aumenta, entonces, ¿qué debe pasar con la frecuencia? ¿Debe aumentar o debe disminuir para que el producto sea constante? Disminuye. Disminuye, así es. Y si por el contrario, la longitud de onda disminuye, entonces, ¿qué debe pasar con la frecuencia? Aumenta. Aumenta, así es. Ya que de esa manera el producto, ¿cómo debe ser? Constante, que corresponde a la rapidez de la luz. ¿Correcto? Bien, nos dice aquí, problema número 2, lo siguiente. Una onda electromagnética atraviesa la interfase de dos medios diferentes. Si la rapidez de la onda transmitida disminuye en un 25% con respecto a la rapidez de incidencia, pregunta, ¿cuál es el ángulo de refracción si el ángulo de incidencia es 53 grados? A ver, este problema se enmarca dentro de lo que es la reflexión o lo que es la refracción. A ver, ¿qué sería en este caso? ¿Reflexión o refracción? Refracción. Reflexión. Refracción. Así es, refracción. Perfecto, porque una parte de la onda es reflejada y otra parte de la onda, un porcentaje de la onda se ha transmitido, se ha refractado al segundo medio. Bien. Entonces, en este caso tenemos este esquema, ¿correcto? Tenemos este esquema para poder visualizar el problema. Entonces, en el medio A o en el medio 1, tenemos una onda que se está propagando, de tal manera que esa onda incide y luego, ¿qué hace? Pues una parte se refleja y lo que me interesa en este caso es la que se ha refractado, la que ha pasado al segundo medio o al medio B. Ahora aquí hay un detalle. Acá les voy a indicar unas propiedades adicionales. En el medio A, la onda electromagnética o la onda en general se está propagando con una rapidez v sub a, pero además lo hace con una cierta longitud de onda, ¿correcto?
Vamos a indicar así, longitud de onda sub A. Y también lo hace con una cierta frecuencia, ¿correcto? Cuando la onda pasa del medio A al medio B, lo que está cambiando es su rapidez de propagación, ¿correcto? Está cambiando ahí su rapidez de propagación. Pero además, lo que está cambiando es su longitud de onda. Lo que no va a cambiar en la onda, ojo, lo que no cambia en la onda cuando pasa de un medio a otro es su frecuencia. Eso ténganlo presente. La frecuencia permanece constante en todo momento. Cuando la onda pasa de un medio a otro, la frecuencia es lo único que permanece constante. Luego, la rapidez, su longitud de onda o inclusive la amplitud de oscilación cambia. Inclusive la amplitud de oscilación de la onda en el medio también cambia, ¿correcto? Que como recordarán son justamente elementos de la onda. ¿Recuerdan? La amplitud, la longitud de onda, la frecuencia y con estos dos últimos, la rapidez de la onda. Bien, la onda, ojo, nuevamente cuando pasa de un medio a otro, va a cambiar todos estos elementos, a excepción de quién, de la frecuencia. ¿Sí? Bien, ahora sí. Planteamos entonces la ley de refracción, o también llamada la ley de Snell. Esta expresión matemática proviene de Snell. Vamos a indicar aquí su nombre. A esto se le conoce también como la ley de Snell. Bien, entonces ahí vamos a plantear luego. Uy, esto lo voy a borrar y lo voy a colocar al costado. Mejor. También vamos a indicar que el índice de refracción es igual al cociente de la rapidez de la luz entre la rapidez de la onda electromagnética en el medio. Esta ley de Snell. Bien. Entonces reemplazamos. Y tenemos entonces que el índice de refracción en el medio A sería la rapidez de la luz entre ¿quién? Entre la rapidez de esa onda electromagnética en el medio A. Esto por el seno de alfa, donde alfa en este caso es el ángulo del rayo incidente. Es igual a ¿quién? Al índice de refracción del medio B, que es la rapidez de la luz entre la rapidez de la onda electromagnética en el medio B. Y esto por el seno de teta, donde teta es el ángulo del rayo refractado. De aquí se va a cancelar C con C. Y luego voy a plantear lo siguiente. Como están hablando respecto de porcentajes, ¿no? Entonces voy a asumir que la rapidez de la onda en el medio A sea como un 100V, ¿correcto? Sea como un 100V. Y nos dice que esta onda cuando pasa al medio B ha reducido ¿en cuánto? Ha disminuido ¿en cuánto? En un 25%. Entonces, si la rapidez se ha reducido en un 25%, ¿con qué rapidez estará propagando en el medio B? Ah, fácil, profe. Si asumo inicialmente un 100V y se ha reducido un 25%, entonces en el medio B se estará propagando esa onda electromagnética con una rapidez equivalente a 75V. Ahí está. De aquí luego simplificamos. V con V. Ahí también podemos simplificar un poquito más y teniendo en cuenta que el seno de 53 es igual a 4/5, obtenemos entonces que el seno de ese ángulo teta es igual a 3/5. Allí finalmente ustedes hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de 3/5? Ahí hacen la simplificación, V con V, sacan quinta, colocan el valor del seno 53 que vale 4/5 y luego hacer todo ello se obtiene finalmente que el seno de teta es igual a 3/5. Allí finalmente se hace la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de 3/5? A ver, ¿quién me dice? Está casi al 37. ojo. 37, así es, muy bien. Y esa sería justamente la respuesta. El ángulo entonces del rayo refractado es igual a 37 grados. Bien, hay unos segundos. Entonces tengan presente que cuando una onda pasa de un medio a otro, lo que va a cambiar en esa onda es el valor de su amplitud.
también el valor de su longitud de onda. Además, también el valor de su rapidez de propagación. Lo que no va a cambiar en esa onda es su frecuencia. La frecuencia va a ser la misma. Por ejemplo, en el examen, esto se le puede indicar a modo de proposición. Les dicen, una onda pasa del aire al agua. Entonces, le están indicando ahí que la onda pasa de un medio 1 a un medio 2. Primera proposición. Les dicen, la amplitud de oscilación permanece constante, ¿verdadero o falso? Una onda pasa del aire al agua, primera proposición. La Verdadero. amplitud, ojo, la amplitud de la onda permanece constante. Ahí les había indicado que la amplitud, la longitud de onda y la rapidez cambian de valor. Falso, así es. Lo único, ojo, lo único que permanece constante en la onda cuando pasa de un medio a otro es su frecuencia. Es lo único que permanece constante. ¿Correcto? Bien, entonces esa proposición sería falso. Bien. Si no hay consultas, observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, un rayo láser incide sobre un espejo A, reflejándose en el espejo B, que forma un ángulo de 60 grados con la vertical, como se muestra en la figura. Pregunta, determine la medida del ángulo de incidencia inicial. O sea, lo que estoy buscando es el valor de este ángulo. Según esta secuencia de los rayos, nos dice determine la medida del ángulo de incidencia inicial. Entonces quiero conocer este, ¿correcto? El que he indicado en color celeste. Entonces aquí tenemos que hacer uso de la parte geométrica. Tenemos que trabajar la parte de la geometría. Ahora, ¿con qué ley voy a trabajar en este problema? ¿Ley de reflexión o de refracción? Reflexión. Reflexión, así es. Y ahí, como también para la refracción, se tiene que trazar o tener en cuenta la recta normal. Entonces ahí tengo la normal 1, que es para el espejo A, e indicamos, si este es ángulo teta, o si este es el ángulo teta, el ángulo justamente que estoy buscando, el ángulo de incidencia inicial, sabemos entonces, por la ley justamente de la reflexión, que el otro ángulo, el que sería el ángulo del rayo reflejado, debe ser igual. Entonces tengo ahí teta y por acá también teta, ¿correcto? Bien, este rayo luego ha incidido en el espejo B, el que está en forma inclinada. De tal manera que este rayo incide y luego se ha reflejado, ¿correcto? Y ahí también voy a trazar la recta normal, N2, la cual también debe ser perpendicular. Y sabemos por la ley de reflexión que estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Deben de ser iguales, ¿correcto? Deben de ser iguales. Entonces le puedo colocar aquí un valor beta y también hay un valor beta. Hasta ahí nada más un like si vamos bien con esa distribución de ángulos, teta y beta. Porque ahora lo que viene es netamente geometría. La recta normal, ojo, la recta normal con los espejos forman siempre 90 grados, ¿correcto? Entonces voy a analizar primero en la normal 2, ¿correcto? Ahí voy a analizar primero. Entonces tengo que el ángulo beta más 18, ¿cuánto deben de sumar? 90 grados, ya que la normal con el espejo o la superficie o la interfase siempre forman 90 grados. De ahí despejando obtengo que beta, ¿cuánto vale? 72 grados. ¿Correcto? Entonces ya sé que beta vale 72 grados. Entonces al ojo, miren, ahí indicado un ángulo alfa. Al ojo, ¿cuánto creen que vale ese ángulo alfa? 18. 18, muy bien, perfecto. Entonces, como ustedes lo han indicado, ese ángulo alfa vale 18, ¿correcto? Ahora
Ahora, si este ángulo es θ, que es el que quiero conocer, entonces, y sabiendo además que la normal N1 con el espejo forma 90 grados, entonces este ángulo que estoy indicando en color celeste sería 90 menos θ, ¿cierto? 90 menos θ. Ahora, ahí recién vamos a aplicar la parte geométrica. A ver, aquí. Por geometría, voy a colocar así ángulos X, Y y Z. ¿Qué relación hay entre esos ángulos X, Y y Z? La suma de los ángulos internos te da el externo. Claro, o sea que X más Y nos da justamente Z, ¿cierto? Y eso justamente lo observo en este triangulito. En este caso, 90 menos θ más alfa debe ser igual a ¿cuánto? 60. ¿Me dejo entender la idea hasta aquí? A ver un like si me dejo entender la idea. 90 menos θ más alfa es igual a 60. Perfecto. Entonces voy a aplicar eso último. Por geometría, ahí está. 90 menos θ más alfa igual a 60. Y solamente queda reemplazar porque ya sé cuánto vale alfa. Esto vale 18. Entonces ahí finalmente despejamos y vamos a obtener finalmente que θ cuánto vale. 48 grados. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Entonces, este es un problema que se desarrolla principalmente con geometría. Pero para esto también hay que tener presente que la recta normal siempre forma 90 grados, ¿correcto? Ya sea con el espejo o la interfase o zona de separación de dos medios. Bien, ahí unos segundos. También tener presente que el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado siempre son iguales. Bien, continuamos y me consulta sus observaciones hasta aquí. Bien, ahora vamos a entrar al tema de espejos. Y uno de ellos es el espejo plano, que es el que tenemos habitualmente en casa. Veamos, nos dice aquí lo siguiente. Un espejo, en general, es una superficie lisa muy reflectante, ¿correcto? Eso es en general, para todo espejo. Ahora sí, en particular, para un espejo plano, nos dice, los rayos de luz se reflejan y la prolongación de ellos hacia el otro lado del espejo forman una imagen virtual. Ahora les voy a explicar por qué se le dice una imagen virtual. Bien, acá tenemos el perfil de un espejo. Ustedes, por ejemplo, tienen un espejo en casa y han notado que en la parte posterior, en la parte de atrás del espejo, hay un recubrimiento, ¿no? Un tanto oscuro, gris. Bien, ¿dónde está ese recubrimiento oscuro o gris en ese espejo? Lo voy a indicar aquí. En esta cara de la derecha, ahí se encuentra ese recubrimiento. ¿Correcto? Bien. Y tengo un objeto frente a ese espejo. Este objeto se encuentra aquí a la izquierda. ¿Correcto? Bien, vamos a plantear lo siguiente. Donde se encuentra el objeto, se le conoce como la zona real. Donde se encuentra el objeto, se le conoce como la zona real. De tal manera que al otro lado, en la otra zona, al otro lado del espejo, se le conoce como la zona virtual, ¿correcto? Donde se encuentra el objeto, se le conoce como la zona real y al otro lado del espejo se le conoce como la zona virtual. Ahora, para la formación de imágenes, voy a trazar o voy a hacer incidir dos rayos. Uno de ellos va a pasar por la parte alta del objeto y además es paralelo al eje central o también llamado eje principal.
¿Qué es este rayo de color rojo? Este rayo incide en el espejo y luego ¿qué hace? Se refleja, que sería este de color naranja. Y lo que voy a hacer ahora es prolongar ese rayo reflejado. Lo prolongo. Correcto, voy a prolongar ese rayo reflejado. Ahí está, lo exagero. Sí, lo exagero. Y tendríamos ahí la prolongación de ese rayo reflejado. Luego, hacemos incidir otro rayo que pasa por la parte alta del objeto. Pero además, luego debe de incidir en la intersección del espejo con el eje central o eje principal. Este rayo incide y luego ¿qué hace? Se refleja, ¿correcto? Se refleja. Y lo que voy a hacer ahora es prolongar ese rayo reflejado. Prolongo ese rayo reflejado. Ahí está. Lo voy a exagerar. Les pregunto aquí, ¿dónde se observa que se están intersectando esos rayos reflejados? ¿En la zona real o en la zona virtual? ¿En qué zona se están intersectando esos dos rayos en la zona virtual? Muy bien. Por lo tanto, se plantea que en la zona virtual se va a formar la imagen de ese objeto. Entonces, hasta ahí tenemos una imagen virtual, ¿no? Hasta ahí tenemos una imagen virtual. Ahora, esta imagen ya sabemos que es virtual, pero además va a tener algunas características. Puede ser que esa imagen sea de menor tamaño o de mayor tamaño, o quizás sea invertida. Entonces, para esto también se plantea algunas propiedades. Nos dice lo siguiente. La distancia objeto y la distancia imagen son iguales. Veamos. El objeto se encuentra a una cierta distancia del espejo. En este caso, S sub 0. Esa es la distancia objeto, la distancia del objeto hacia el espejo. Se plantea que para el espejo plano, la distancia imagen y la distancia objeto son iguales, ¿correcto? La distancia imagen y la distancia objeto son iguales. Ahora, con respecto a los tamaños, ¿cómo será el tamaño del objeto con el tamaño de la imagen que se ha formado? También se plantea que la altura del objeto y la altura de la imagen son iguales. Esto es, ojo, válido para todo espejo plano. Entonces, ¿qué sucede si nosotros nos paramos justamente frente a nuestro espejo, que posiblemente tenemos en sala o en nuestra habitación, y nos acercamos al espejo? Nuestra imagen también se observa que se acerca o que se aleja. ¿Ver? Si ustedes se acercan, ¿qué observan ustedes en el espejo? Que esta imagen también se acerca o por el contrario se aleja. Se acerca también. Se acerca, así es. Eso es justamente por esa propiedad, que la distancia objeto y la distancia imagen siempre son iguales. Si ustedes se acercan al espejo, su imagen en el espejo también se ve acercándose. Ahora, nos dice ahí que la altura del objeto es igual a la altura de la imagen. Entonces, si nos paramos frente a un espejo plano, nuestra imagen va a ser del mismo tamaño que la de nosotros. Quiere decir que no nos vamos a ver ni más altos ni más bajos, ni más llenitos ni más delgados. Nos vamos a ver tal cual. Ojo, esto es válido para un espejo plano, ¿correcto? Ahora, les indicaba aquí que la imagen también puede ser invertida. Me explico de la siguiente manera. Acá tengo el perfil del espejo. Y vamos a asumir, bueno, que nosotros somos justamente el objeto. Ahí está, nosotros somos el objeto que está frente al espejo, ¿correcto? Bien. Si nosotros observamos nuestra imagen en el espejo, como si estuviéramos parados, o sea, ojo, la idea es la siguiente. Estamos parados frente a un espejo. Si estamos parados y observamos nuestra imagen en el espejo, también parado, también de pie,
Entonces se dice que la imagen es derecha. Pero ¿qué sucede si estamos parados, estamos de pie frente a un espejo y observamos nuestra imagen como si estuviéramos de cabeza? Entonces se dice que la imagen es invertida. Si nos paramos frente a un espejo y observamos nuestra imagen también parado, también de pie, entonces la imagen se dice que es derecha. Pero si estamos parados frente a un espejo y lo observamos como si estuviéramos de cabeza, entonces se dice que la imagen es invertida. Ahora, por su propia experiencia, ¿cómo sería en este caso su imagen frente a un espejo plano, el que tenemos en casa? ¿Forma una imagen derecha o una imagen invertida? Derecha. Derecha, así es, derecha, perfecto, derecha. Bien, si desean hasta aquí, pueden tomar una captura para que tengan en cuenta esa idea de la imagen derecha y la imagen invertida. Entonces, en resumen, el espejo plano forma una imagen de igual tamaño, de igual altura que la del objeto, y donde la imagen además es derecha. También como otra propiedad es que la distancia objeto y la distancia imagen siempre son iguales. Pero ojo, esto es para el espejo plano. Bien, unos segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con los espejos esféricos. Dentro de ellos tenemos al espejo cóncavo o también llamado convergente. Nos dice lo siguiente: los rayos de luz convergen en el foco del espejo. Tenemos entonces aquí este espejo cóncavo o también llamado convergente, donde la parte reflectante está a la izquierda y la parte gris, la parte oscura, ese recubrimiento, se encuentra en esta zona. Correcto, se encuentra por esta zona. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí voy a incidir rayos de luz que sean paralelos al eje central o al eje principal. Hago incidir esos rayos de luz, de tal manera que estos rayos inciden en el espejo y luego estos ¿qué hacen? Se reflejan. Y esos rayos reflejados van a pasar siempre por el foco, cuando los rayos son paralelos al eje principal o al eje central. Y estos rayos inciden en el espejo cóncavo o convergente, luego sus rayos reflejados siempre van a pasar ¿por dónde? Por el foco, ¿correcto? Luego también tenemos aquí el centro y el vértice de esa lente. La distancia que hay del centro hacia el vértice se le conoce como el radio, y la distancia que hay del foco hacia el vértice se le conoce como la distancia focal. Luego tenemos acá el espejo convexo o también llamado divergente. Aquí nos dice que los rayos de luz parecen divergir desde el foco del espejo. Bien, acá tenemos entonces este espejo convexo donde esa parte oscura o ese recubrimiento gris lo tenemos en esta cara. Allí se encuentra. De tal manera que vamos a incidir rayos de luz sobre ese espejo convexo. Esos rayos de luz van a ser paralelos al eje central o también llamado eje principal. Estos rayos inciden y luego ¿qué hacen? Se reflejan. Ahí están los rayos reflejados, esos de color naranja. Ahora voy a prolongar esos rayos reflejados y se observa que la prolongación de ellos se intersecta ¿en dónde? En el foco. Luego planteamos que la distancia que del vértice hacia el centro se le conoce como el radio
y la distancia que hay del foco hacia el vértice se le conoce como la distancia focal. ¿Qué se cumple? ¿Qué relación hay entre el radio y el foco? O la distancia focal, perdón. Bien. Ahí se plantea que la distancia focal F es igual a la mitad del radio, ¿correcto? Entonces, para ambos espejos, cóncavos o convexos, se plantea que la distancia focal F es igual a la mitad del radio. Bien, hay unos segundos. Profesor, ¿la zona real siempre es la izquierda? Eso va a depender de dónde se encuentra el objeto. Para nosotros, a nivel pre, vamos a considerar casi en todos los problemas que el objeto se encuentra a la izquierda. Así es, a la izquierda. Pues a nivel pre vamos a considerar a la izquierda. Pero puede ser que ustedes agarren otro texto, otro libro, y quizás el objeto se encuentra a la derecha. Pero eso no importa, ya que donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona real. Y al otro lado del espejo se le conoce como la zona virtual. ¿Correcto? Entonces, a nivel, en este caso, para la pre, por lo general, en los problemas vamos a considerar que el objeto se encuentra a la izquierda. Bien, continuamos. Ahora vamos con la formación de imágenes en un espejo cóncavo. Nos dice, los rayos de luz inciden en la cara cóncava y se reflejan para formar la imagen. Pero hasta aquí no les mencionan, no les han indicado qué tipo de imagen es la que se habrá formado. Esto lo vamos a deducir aquí. Tengo entonces al objeto que está frente a un espejo cóncavo. Como les indicaba, donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona real y al otro lado del espejo se le conoce como la zona virtual. Tenemos el centro, el foco y además el vértice. Luego, hacemos incidir un rayo que pasa por la parte alta del objeto y además es paralelo al eje central. Este rayo incide en el espejo y luego ¿qué hace? Se refleja, de tal manera que su rayo reflejado debe de pasar por el foco. Luego voy a hacer incidir un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto, pasa además por el foco y este luego incide en el espejo. Incide y este luego ¿qué hace? Se refleja. Y su rayo reflejado es paralelo al eje central o al eje principal. A ver, aquí observen, ¿dónde o en qué zona se está intersectando los rayos reflejados? A ver, les ayudo. A ver, ¿en qué zona se está intersectando los rayos reflejados? ¿En la zona real o en la zona virtual? En la zona La real. En la zona real. Muy bien. Por lo tanto, podemos decir que la imagen que se ha formado es real, ¿correcto? Ahora, ¿dónde se ha intersectado? ¿Dónde se han intersectado esos rayos? ¿Por encima del eje principal o por debajo del eje principal? Debajo sería invertido, ¿no? Invertido Invertido, y así es, de así menor es. tamaño. Y de menor tamaño, así es. Entonces, en este caso se ha formado una imagen real, así es la nomenclatura. Se ha formado una imagen real, ¿correcto? Invertida y además de menor tamaño. Ahora, esto último no puede ser quizás así tan cierto. Eso luego lo tenemos que confirmar, ¿correcto? Pero digamos que por lo que estamos analizando para este caso es de menor tamaño. Pero ojo, no siempre va a ser así, no siempre. Bien. Ahora, hasta aquí, con estos rayos ya podríamos saber más o menos cómo es la imagen que se ha formado. Pero también se podría trazar un tercer rayo que pasa por la parte alta del objeto, pasa por el centro, de tal manera que luego este rayo incide en el espejo y luego ¿qué hace? Se refleja.
Y bueno, ese rayo reflejado también se debe intersectar con los otros dos. Pero basta con 2 rayos, ya podemos saber más o menos cómo es la imagen que se habrá formado. Bien. Ahí tenemos también la distancia objeto, la distancia que es del objeto hacia el vértice del espejo cóncavo. También la distancia imagen y sus respectivas alturas, altura objeto y altura imagen. Bien. Ahora, quizás ustedes se preguntarán, profe, ¿tengo que hacer este esquema en el examen? ¿Tengo que recordarme en realizar estos trazos para un examen? Y la respuesta es no. Esto no va a ser necesario que lo planteen en un examen. Entonces, ¿cómo saber si la imagen formada es real o es virtual? Si es derecha o es invertida. Si es de mayor o de menor tamaño que la del objeto. Bien, esto se va a poder responder con las ecuaciones que vamos a analizar más adelante, ¿correcto? Hasta aquí solamente se les explica cómo es que se ha formado la imagen. Pero ojo, esto no va a ser necesario que lo repliquen, que lo hagan para un problema en el examen. Bien, hay unos segundos. Bien, ahora vamos a hacer algo parecido, pero con un espejo convexo. Nos dicen aquí, los rayos de luz inciden en la cara convexa y se reflejan para formar la imagen virtual. Bueno, aquí ya nos quitaron un poquito la sorpresa, ya nos dicen que la imagen que se va a formar siempre va a ser virtual. Tenemos entonces aquí un objeto frente a un espejo convexo. Donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona real y al otro lado del espejo se le conoce como la zona virtual. Aquí también vamos a incidir 3 rayos. Uno de ellos pasa por la parte alta del objeto y además es paralelo al eje central. Este rayo incide y luego ¿qué hace? Se refleja. De tal manera que luego yo podría prolongar ese rayo reflejado. Y su prolongación va a pasar por el foco. Lo voy a indicar aquí por mientras. Ahí está. Luego hago incidir un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto, ¿correcto? Incide este luego en el espejo, ¿correcto? De tal manera que luego su prolongación de ese rayo reflejado va a pasar por el centro. Bien, hasta ahí nada más. ¿Dónde se observa que se está intersectando la prolongación de esos rayos reflejados? ¿En qué zona? En la zona virtual. En la zona virtual. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, la imagen que se ha formado es virtual. Ahora les pregunto, ¿dónde se han intersectado esos dos rayos reflejados? ¿Por encima o por debajo del eje central? Por encima. Así es. Entonces, ¿cómo será la imagen que se habrá formado? ¿Derecha o invertida? Derecha. Derecha. Así es, derecha. Perfecto. Entonces, la nomenclatura de esta imagen es una imagen virtual derecha. ¿Correcto? Hasta ahí podemos decir que es una imagen virtual y además derecha. Bien. Con esos rayos sería más que suficiente, pero por si acaso vamos a incidir un tercer rayo. Este tercer rayo pasa por la parte alta del objeto, incide en la intersección del espejo con el eje principal o también llamado eje central, de tal manera que este rayo incide y luego ¿qué hace? Se refleja. Bien, ahí tenemos justamente la prolongación de esos rayos y tenemos que ellos se han interceptado justamente en la zona virtual. Por eso que la imagen que se ha formado hasta el momento es virtual y como se ha además intersectado por encima del eje principal, es una imagen derecha. Bien, indicamos aquí también la distancia objeto, la distancia imagen y la altura del objeto, así como también la altura de la imagen. Bien. Esto en el examen no va a ser necesario que lo repliquen.
Ojo, esto en el examen no es necesario que lo repliquen. No va a ser necesario que se memoricen, que se aprendan a realizar estos trazos para saber el tipo de imagen que se ha formado. Entonces, profe, ¿cómo voy a saber cómo es la imagen que se ha formado? Si es real, virtual, si es derecha o invertida, o además si es de mayor o menor tamaño que la del objeto. Para esto vamos a tener que analizar y sobre todo interpretar los resultados de algunas ecuaciones, que son justamente las que vienen a continuación. Profe, Una de esas, disculpe. sí, En los espejos convexos también se cumple eso que la distancia focal es la mitad del radio. Porque me habían así dicho es. en un Tanto caso. también para el espejo cóncavo o convexo, para ambos se cumple que la distancia focal es igual a la mitad del radio, para ambos. Aquí está. Sí, aquí. Para el espejo cóncavo y el convexo, para ambos se cumple, ahí está abajo, que la distancia focal F es igual a la mitad del radio. ¿Correcto? Eso se cumple para ambos espejos. ¿Sí? Profe, ¿hay un caso en el que no se cumple o en todo se cumple? En todos, en este caso, en todos los espejos cóncavos o convexos, siempre se va a cumplir esa relación, ¿no? Para este tipo de espejos, ¿correcto? Sí. Ok. Ahora vamos a analizar las ecuaciones que les estaba comentando. Una de esas ecuaciones nos dice lo siguiente, que 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Luego, con respecto al aumento, nos planteamos que el aumento es igual al cociente, que es la altura de la imagen entre la altura del objeto. Donde además también se plantea que el aumento también se puede expresar como menos distancia imagen entre distancia objeto. Ahora aquí, este cociente es igual al aumento. Este cociente es igual al aumento. Por lo tanto, esos dos cocientes como deben de ser iguales. Y muchas veces vamos a utilizar esa relación, que la altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto, ¿no? Ahora, interpretando sobre todo los resultados de estas ecuaciones, es que vamos a saber cómo es el tipo de imagen que se ha formado. Bien, hay unos segundos. Ojo, luego de interpretar los resultados obtenidos de estas expresiones, es que se va a poder saber el tipo de imagen que se ha formado, si es real o si es virtual, si es derecha o es invertida, o inclusive si es de mayor o de menor tamaño, la imagen respecto del objeto. Bien, para eso entonces hay que tener en cuenta la siguiente tabla, que es la convención de signos. Nos dice lo siguiente, atentos. Cuando el espejo es cóncavo o convergente, se plantea que en las ecuaciones, ojo, en las ecuaciones, la distancia focal o el radio deben ser considerados positivos. Cuando el espejo es convexo o divergente, ojo, la distancia focal o el radio en las ecuaciones deben ser considerados negativos. Esto les comento por el siguiente motivo. En el examen les podrían plantear lo siguiente. Un espejo convexo de radio 20 centímetros. Así les van a dar, por ejemplo, un espejo convexo de radio 20 centímetros. Y uno podría decir, profe, mire, el radio me lo han dado positivo. Entonces así lo tengo que trabajar con este valor positivo en las ecuaciones. No. ¿Por qué? Porque como el espejo es convexo, la distancia focal o el radio, ¿cómo deben ser considerados en las ecuaciones? Negativos, ¿correcto? Negativos. Por ejemplo, para yo utilizar esta expresión, uno podría plantear, no, profe, mire, esto es 1 entre la distancia focal F.
Ya, profe, yo sé además que la distancia focal es igual a la mitad del radio. Entonces, profe, mira el ojo. Si el radio vale 20 entre 2, 10. Y reemplazo aquí este valor igual a 10. Y eso sería incorrecto, porque nos dice que el espejo es convexo. ¿Cómo debe ser correcto? Ya, profe, mire. Si nos dice que el espejo es convexo, entonces rápidamente la distancia focal o el radio deben ser considerados, ojo, en las ecuaciones negativos. Entonces aquí debe ser ¿cuánto? Menos 20. En las ecuaciones debe ser aquí menos 20. ¿Correcto? De tal manera que menos 20 entre 2, esto nos va a dar menos 10. Ahí está, menos 10. Y ese resultado, menos 10, así tal como está menos 10, luego lo tengo que reemplazar en esta expresión. Ahí está, menos 10. Entonces, tengan presentes esos detalles. ¿Correcto? Y sobre todo cuando el espejo es convexo. Bien. Continuamos. Luego nos dice, con respecto a la distancia objeto, esto siempre va a ser considerado positivo. ¿Correcto? Esto siempre va a ser considerado positivo. Ahora aquí, ¿cómo saber si la imagen formada es real o es virtual? Bien, nosotros vamos a tener que utilizar esta ecuación. Y luego, reemplazando la distancia objeto y la distancia focal con sus valores correctos, que les corresponde, vamos a obtener finalmente ahí la distancia imagen. Ahí finalmente vamos a obtener la distancia imagen. Si esta distancia imagen nos sale positivo, entonces la imagen obtenida como es real. Pero si este resultado de la distancia imagen nos sale negativo, entonces quiere decir que la imagen formada como es virtual, ¿correcto? Entonces por eso les comentaba que a partir de estos resultados y sobre todo la interpretación, vamos a saber el tipo de imagen que se ha formado, sin la necesidad de hacer esos trazos. Bien. Luego, ¿cómo saber si la imagen formada es derecha o es invertida? Para esto tengo que analizar el aumento. Si el aumento me sale positivo, entonces la imagen obtenida es derecha. Si el aumento nos sale negativo, entonces la imagen obtenida es invertida. ¿Correcto? Ahora, si el aumento además nos sale, si bien es cierto aquí mayor que 0, pero además mayor que 1, entonces quiere decir que la imagen es de mayor tamaño. Pero si ese aumento nos sale menor que 1, entonces quiere decir que la imagen es de menor tamaño. Bien, hay unos segundos. Mi recomendación es que ustedes se aprendan esta tabla, ya que de esta manera van a saber el tipo de imagen que se ha formado. Ahora en los problemas les voy a ayudar justamente a interpretar esos resultados o extraer de manera correcta los datos. Profesor, ¿ese tamaño puede ser negativo? Claro, si la altura de la imagen, a ver, vamos a indicarlo aquí. Buena pregunta. Vimos que el aumento es igual al cociente, altura imagen entre altura objeto, ¿correcto? La altura del objeto siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender si la imagen es derecha o es invertida? De la altura de la imagen. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Si nos dice en el problema que la imagen es derecha, entonces, profe, la altura imagen es positiva. Si nos dicen en el problema que la imagen es invertida, entonces la altura imagen es negativa, ¿correcto? ¿Sí? Si nos dicen en el problema que la imagen es derecha, entonces la altura imagen es positiva. Pero si nos dicen en el problema que la imagen es invertida, entonces la altura imagen debe ser negativa. Entonces de él va a depender, ¿no?, el aumento, ¿correcto? El aumento. O también si es derecha o si es invertida.
Continuamos. Y tenemos el problema número 5. Nos dice, un objeto se encuentra a 16 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Entonces, esos 16 centímetros corresponde ¿a quién? A la distancia objeto, porque es la distancia que tiene el objeto respecto del vértice del espejo cóncavo. Entonces, distancia objeto igual 16 centímetros. Bien, pero además, ojo, atentos, nos dice que el espejo es cóncavo. Luego nos dice, si el tamaño de la imagen es la cuarta parte del objeto, ¿ya? El tamaño de la imagen es la cuarta parte del objeto. Ahí está, entonces tengo esa relación. La altura imagen es igual a un cuarto de la altura del objeto. Pregunta, determine la distancia focal. Para conocer la distancia focal, necesito utilizar esta expresión. 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Lo que estoy buscando es la distancia focal. Entonces, para esto necesito conocer previamente la distancia objeto. Esto es dato, sí, 16 centímetros. Les pregunto, ¿se conoce o no se conoce numéricamente la distancia imagen? ¿Le dan como dato directo el valor de la distancia imagen? En ninguna parte, ¿cierto? Entonces, No, esto pero aún no se lo puede usar el tenemos. aumento. Con aumento sale. Claro, así es. Entonces, aún no tenemos el valor de la distancia imagen. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Como comenta su compañero, pues con el aumento, que es el cociente altura-imagen entre altura-objeto. Y este además es igual a menos distancia-imagen entre distancia-objeto. ¿Correcto? Bien, ahora aquí, al parecer, los datos que he indicado son correctos, pero hay un pequeño detalle. Observen ustedes el gráfico. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen que se ha formado? Invertida. Derecha es invertida. Muy bien. ¿Y qué les indique acerca de cuando la imagen es invertida? ¿Que la altura imagen es positiva o es negativa? ¿Mayor que 0 o Negativo. negativa? Muy bien. Y eso justamente lo tengo que indicar aquí. Menos. ¿Correcto? Entonces, ojo que en este caso, este gráfico nos está ayudando a interpretar que la imagen es invertida y por lo tanto la altura imagen debe ser negativa. Entonces la relación correcta es menos un cuarto de la altura del objeto. ¿Sí? Bien, ahora vamos a borrar todo esto y lo vamos a pasar a limpio. Bien. Entonces tenemos ahora la definición del aumento y ahí vamos a reemplazar. Por dato nos dicen que la altura de la imagen es la cuarta parte que la del objeto. Pero además, por dato de este gráfico, se observa que la imagen es invertida. Por lo tanto, la altura de la imagen sería menos un cuarto de la altura del objeto. Menos porque la imagen es invertida, ¿correcto? Y un cuarto, bueno, es 0,25. De aquí se va a cancelar la altura del objeto, ¿correcto? Y esto a su vez es igual a ¿quién? Menos distancia imagen entre distancia objeto, que por dato vale 16 centímetros. Menos con menos se cancela y de ahí obtenemos ¿qué? La distancia imagen, en este caso 4 centímetros. Tenemos la distancia objeto, la distancia imagen y con esto finalmente podemos reemplazar aquí para obtener la distancia focal. Reemplazando. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia objeto, que es 16 centímetros, más 1 entre la distancia imagen, que es 4 centímetros. De aquí finalmente despejando, vamos a obtener la distancia focal. Y esto nos sale 3,2 centímetros. Bien, ahora aquí, a modo de ayuda, este es un plus. Esta distancia imagen nos sale ¿qué? ¿Positivo o negativo? Distancia ¿No imagen sí? igual positivo, muy bien. Y cuando la distancia imagen nos sale positivo, entonces, ¿cómo es la imagen que se ha formado? ¿Real o virtual? Regal. Real, así es, muy bien, real, perfecto. Entonces, de esa manera ustedes van a tener que interpretar justamente estos resultados, ¿no? Cuando resuelvan un problema.
Si la distancia imagen le sale positivo, entonces la imagen es real. Si hubiera salido negativo, entonces la imagen sería virtual. Bien, hay unos segundos. Profesor, ¿usted cómo sabe que la distancia del objeto va a ser mayor que el radio o que la distancia focal? Eso justamente se obtiene luego de plantear las expresiones, las ecuaciones. ¿Correcto? Por eso que aquí lo que hago es reemplazar o utilizar esta relación. Altura-imagen entre altura del objeto es igual a menos distancia-imagen entre distancia-objeto. Entonces lo que estoy reemplazando aquí son los datos del problema. Por una parte nos dicen que la altura de la imagen o la imagen es un cuarto ¿de quién? Del objeto. ¿Correcto? Y además estoy reemplazando aquí el valor de la distancia objeto, 16 centímetros. A partir de aquí es que se ha obtenido justamente la distancia imagen. Esta distancia imagen puede ser mayor o menor que la distancia objeto. En este caso ha sido menor. En este caso ha sido menor. ¿Me dejo entender la idea hasta aquí? ¿No? Porque se cancela este h sub 0. Este menos con este menos se cancela. El 16 pasa a multiplicar un cuarto y de ahí justamente nos sale 4. La distancia imagen. Y teniendo ya como dato la distancia objeto y luego la distancia imagen, reemplazamos en esa última expresión. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen. Y a partir de ello, despejando, se obtiene la distancia focal. Y en este caso 3,2 centímetros. Profe, si la altura de la imagen hubiera aumentado, podría estar tanto en la zona real como en la virtual, ¿no? Ahí tendríamos que tener en cuenta también cuánto ha aumentado. ¿No? Cuánto ha aumentado. Pero si Para eso disminuye también. solo está en la zona real, ¿no? Claro, ojo, nos tienen que decir ahí. Claro, puede ser que sea mayor, pero además hay que tener en cuenta si la imagen obtenida es real, o mejor dicho, si es derecha o es invertida. Por eso en realidad aquí hay una serie de combinaciones. Para estar seguro de una de esas combinaciones, nos tienen que dar las condiciones del problema. Porque si yo modifico un parámetro, entonces no puedo aseverar que necesariamente va a aumentar el tamaño de la imagen o va a disminuir. O que necesariamente va a ser derecha o necesariamente luego va a ser invertida. ¿Correcto? Entonces, para eso nos tienen que dar así con precisión los datos y recién con ello podemos dar respuesta a cómo es la imagen que se ha formado. Profesor, Sí, dígame. donde dice menos 0,25 prácticamente el menos sale de la misma aumento del espejo. A ver, O me equivoco. ya. A ver, dato. Ahí nos dicen si el tamaño de la imagen, ahí está, el tamaño de la imagen o la altura de la imagen es la cuarta parte, ahí está un cuarto, o 0,25 veces ¿quién? La altura del objeto. Ahora, el menos. ¿Por qué con el menos? Porque en este caso se observa el gráfico. Ojo que este gráfico debe ser dado el problema. Ojo que este gráfico debe ser dado el problema. Y en el gráfico observo lo siguiente. Que la imagen que se ha formado es invertida. ¿Correcto? Entonces ahí tengo que agregar el signo menos. Porque la imagen es invertida. ¿Correcto? Entonces esa altura de imagen sería menos 0,25 veces la altura del objeto. Y eso es justamente lo que se ha reemplazado aquí. ¿Sí? ¿Me dejó entender ahí la idea? En este caso menos, porque se observa en el gráfico que es invertida. Solo cuando es invertida es negativo. Así es, así es. Si la imagen observada en el dato hubiera sido derecha, entonces en ese caso se hubiera omitido, se hubiera quitado el signo menos. Gracias, profesor.
Ok, gracias también a ustedes por su consulta. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Un estudiante está ubicado a 3 metros del vértice de un espejo esférico convexo. Ojo, convexo. Entonces, hasta ahí, la distancia objeto, que es la distancia que hay de ese estudiante, entre comillas, ese objeto, frente al espejo esférico convexo es 3 metros. Nos dice además que la distancia focal de ese espejo esférico convexo es 30 centímetros. Pregunta, determine el aumento y la orientación de la imagen, o sea, indicar si es derecha o si es invertida. Bien, si quiero conocer el aumento, tengo dos opciones. Una es el cociente altura-imagen entre altura del objeto. Y la otra es menos distancia-imagen entre distancia-objeto. ¿Cuál me conviene? ¿Relaciones de alturas o relación de distancias? Por los datos que ya se tiene. ¿Cuál sería más rápido? ¿Obtener una relación de alturas o una relación de distancias? Sabiendo que ya tenemos distancia objeto y la distancia focal. ¿De La altura? distancia. La altura. ¿Al Distancias, ver la así es. distancia imagen? Claro, así es. Me convendría en este caso esta relación de distancias. ¿Por qué? Porque solamente me faltaría conocer la distancia imagen. Y la distancia imagen, ¿cómo lo tengo a partir de esto? Que 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Ya, profe, mira, al ojo, reemplazamos. Pero ojo, acá también hay que tener en cuenta un detalle. Todas las unidades de la distancia objeto, distancia imagen y distancia focal deben ser iguales. O sea, todo lo trabajas en metros o todo lo trabajas en centímetros, como tú gustes, ¿correcto? Todo en centímetros o todo en metros. Eso dependía de cada uno. En este caso lo voy a trabajar, por ejemplo, en metros. Entonces, en metros, ahí está, 1/3. Más quién, 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Profe, 30 centímetros, en metros 0,3. Les pregunto hasta ahí, ¿esto está bien o está mal? Esto último que acabo de escribir, ¿está bien o está mal? ¿Quién me dice, a ver, dónde hay un error? ¿O no hay error? Claro, eso está mal. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? En las medidas, ¿no? Estoy poniendo... Ah, así es, joven Frank. Perfecto. Porque aquí les había indicado que el espejo, ¿cómo es? Convexo. Y cuando el espejo es convexo, la distancia focal o el radio, ¿cómo son considerados en las ecuaciones? Negativo. Ahí está, menos 30 centímetros. Y aquí también menos 0,3. Así se debió haber reemplazado. Entonces tengan mucho cuidado y sobre todo cuando el espejo es convexo. Porque como ven aquí, la distancia focal les van a dar en valor positivo. En las ecuaciones es donde ahí ustedes van a tener que cambiar el signo, ¿correcto? Tengan mucho cuidado con ello. Ahora sí, vamos a borrar y pasarlo a limpio. Ahí tenemos entonces la distancia focal, ¿no? Como el espejo es convexo, menos 30 centímetros. Y reemplazamos aquí. En este caso, como les indicaba, todo en metros. Para este caso, todo en metros. O todo está en metros o todo está en centímetros, como ustedes deseen. En este caso, todo en metros. Entonces, 1 entre la distancia focal, que vale menos 0,3 metros, es igual a 1 sobre 3 metros, que es la distancia objeto, más 1 entre la distancia imagen. De ahí despejando, voy a obtener que la distancia imagen nos sale menos 3/11 de metro. Nos sale negativo. Quiere decir que la imagen, ¿cómo es? ¿Real o es virtual? Virtual. Virtual, muy bien. La imagen es virtual, perfecto. Por eso les indicaba que no va a ser necesario que realicen los trazos. Simplemente interpretando los resultados van a saber ustedes el tipo de imagen que se ha formado. Hasta ahí podemos decir que la imagen es virtual. Muy bien. Ahora sí, vamos a conocer el aumento. Y en este caso a partir de la relación de distancias.
Y ojo, cuando se reemplaza, se hace con todo y el signo obtenido de las ecuaciones previas. Entonces tengo que el aumento es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. ¿Cuánto me salió esta distancia imagen? Menos 3/11 de metro. Ahí está, menos 3/11 de metro. Entre la distancia objeto, que vale 3 metros. Menos con menos nos sale más. Y de ahí que el aumento nos sale 1/11. Y nos sale positivo. Quiere decir entonces que la imagen formada es derecha o es invertida. Derecha. Derecha. Y con esto ya tenemos toda la respuesta. Porque como el aumento nos sale positivo, la orientación de la imagen es derecha. Pero además nos sale menor que 1, por lo tanto es de menor tamaño. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces finalmente la respuesta. El aumento es 1/11. ¿Correcto? El aumento es 1/11. Ese resultado es positivo, por lo tanto la imagen obtenida es derecha. Pero además ese cociente es menor que 1, por lo tanto la imagen es de menor tamaño que la del objeto. De esa manera es que se va a interpretar los resultados. Y como ven aquí, no he analizado, no he realizado ningún trazo. Por eso les comentaba que para el examen no va a ser necesario eso. Simplemente ustedes utilizan las ecuaciones, colocan correctamente los datos del problema según el tipo de espejo, ¿correcto? Y finalmente va a interpretar de forma adecuada los resultados. Bien, hay unos segundos para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Bien, hasta ahí cerramos lo que corresponde a espejos. Ahora vamos a pasar a las lentes. Nos dice, una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica. Dentro de esta categoría tenemos a la lente convergente, donde nos dice que los rayos de luz convergen en un foco de la lente. Ahí tenemos entonces el perfil de la lente, y esta lente tiene dos focos. Vamos a incidir rayos de luz que son paralelos al eje central o el eje principal. Estos rayos inciden en la lente y luego estos se refractan. Y se observa que esos rayos refractados están pasando luego por el foco de esa lente. Cuando eso ocurre, se dice que la lente es convergente. Luego, la distancia que hay de la intersección de la lente con el eje principal y el foco se le conoce como la distancia focal. Ahí tenemos la distancia focal F. Luego tenemos la lente divergente. Nos dice lo siguiente. Los rayos de luz parecen divergir desde el foco de la lente. Acá también incidimos rayos de luz, de tal manera que luego estos rayos se refractan. Y lo que voy a hacer ahora es prolongar esos rayos refractados. Y la prolongación de ellos, observo que está pasando por uno de sus focos. Cuando eso ocurre, se dice que la lente es divergente. Ahí también señalamos la distancia focal. Ahora, quizás de esta manera no va a ser tan sencilla saber si la lente es convergente o divergente. Hay otra forma mucho más fácil, más sencilla de saber, inclusive a simple vista, si la lente es convergente o divergente. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Hay otra forma mucho más fácil, más sencilla de saber si la lente es convergente o divergente. Nos dice que las lentes convergentes tienen la parte central más ancha que sus extremos. Entonces, ahí se observa que en estos tres tipos de lentes, la biconvexa, plano convexa o menisco convexa, se observa que la parte central es más ancha que sus extremos. Cuando eso ocurre, cuando eso se observa,
Se dice entonces que la lente es convergente. ¿Y cuándo se dice que la lente es divergente? Pues cuando tiene la parte central más angosta que sus extremos. Dentro de estas tenemos a la bicóncava, plano cóncava y menisco cóncava. En cualquiera de ellas, ¿qué se observa? Pues que la parte central es más angosta que sus extremos. Es una forma mucho más sencilla, más fácil de saber cuando la lente es convergente o divergente. Ahora, las lentes tienen una gran cantidad de aplicaciones. A ver, un like. ¿Quiénes están viendo esta clase? Utilizando unas gafas de medida o unos lentes de descanso. Yo también voy a colocar en mi like porque yo también utilizo mis lentes. Muy bien. Ahora, sáquense momentáneamente sus gafas, sus lentes de medida y observen más o menos el perfil de su lente. ¿A cuál de estas se asemeja? No necesariamente todos van a coincidir, ya que esto va a depender también del grado de visión de cada uno de nosotros. En mi caso particular, observo que se asemeja a una de menisco convexa, en mi caso. Puede ser que en otros también coincida, o quizá más bien sea similar a una de plano convexa. Esto va a depender del grado de visión de cada uno de nosotros. Bien, hay unos segundos, si no hay consultas, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con la formación de imágenes y en este caso a una lente delgada convergente. Bien, nos dice aquí lo siguiente. Los rayos de luz se refractan y convergen para formar una imagen. Solamente nos dice eso. Luego vamos a interpretar, vamos a deducir cómo es la imagen que se ha formado. Para esto entonces tengo aquí una lente y se ha colocado a la izquierda de esa lente un objeto. Ahora aquí hay un pequeño detalle. A ver. Vamos a recordar lo que vimos para espejos, ¿correcto? Para espejos. Bien, acá tengo el perfil del espejo. En este caso, el plano, ¿correcto? El plano, el espejo plano, más sencillo. Tenemos aquí al objeto a la izquierda, que puede ser la persona, y a la derecha la imagen, ¿correcto? A la derecha la imagen. Donde se encuentra el objeto, ¿cómo se le conoce? ¿Como zona real o como zona virtual? Para espejos. Claro, la zona real. Donde está el objeto, se le conoce como la zona real. Y al otro lado del espejo, que es donde se encuentra la imagen, ahí se le conoce como la zona virtual. Metes ojo en este caso para el espejo plano, ¿sí? Para el espejo plano en particular. Donde se encuentra el objeto, se le conoce como la zona real, y al otro lado se le conoce como la zona virtual. Esto es ojo para espejos. Para lentes, esto va a permutar. Para lentes, esto va a permutar. O sea, me explico. Donde ahora se encuentra el objeto, se le conoce como la zona virtual. Y al otro lado de la lente, se le conoce como la zona real. ¿Me dejo entender? Para espejos, ojo para espejos, donde se encuentra el objeto es la zona real. Y al otro lado del espejo se le conoce como la zona virtual. Esto es ojo para espejos. Para lentes esto permuta. Donde esté el objeto ahora se conoce como la zona virtual y al otro lado de la lente como la zona real. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta si estamos en un problema frente a espejos o frente a lentes. Bien, planteamos aquí para la formación de imágenes. Tenemos ahí los focos y hacemos incidir un rayo de luz que pasa por la parte alta del objeto y además es paralelo al eje central, o también llamado eje principal.
Este rayo incide en la lente y luego ¿qué hace? Se refracta. De tal manera que este rayo refractado pasa por este foco. Luego hacemos incidir un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto, incide en la intersección de la lente con el eje central. Y luego, ¿qué hace este rayo? Pues sigue de frente. En este caso, este rayo no se ve refractado, no se ve desviado. Hasta ahí nada más se observa que estos rayos refractados se están intersectando en un punto. Allí. ¿Dónde se está intersectando? ¿En la zona real o en la zona virtual? Zona real. Así es. Por lo tanto, hasta aquí podemos decir que la imagen formada es real. Pero además, ¿esta imagen es derecha o es invertida? Ahí se observa que esa intersección se está dando por debajo del eje central. De ahí que la imagen obtenida es invertida. Ahora también podríamos incidir un tercer rayo, también, pero con dos sería más que suficiente. Bueno, el tercero sería como para comprobar. Si hacemos incidir un rayo que pasa por la parte alta del objeto, pasa por este foco, incide en la lente y esto luego ¿qué hace? Se refracta. Y su rayo refractado es paralelo al eje central. Muy bien, ahí tenemos entonces la imagen. Ahora aquí sus respectivas distancia objeto y distancia imagen, así como también la altura del objeto y la altura de la imagen. Quizás se preguntarán, profe, ¿y esto tengo que hacer en el examen? Y la respuesta es no. No es necesario que ustedes realicen esto para saber el tipo de imagen que se ha formado. Entonces, ¿cómo saber en un problema de lentes si la imagen formada es virtual o es real? Si es derecha o es invertida, si la imagen es de mayor o de menor tamaño que la del objeto, pues interpretando los resultados de algunas ecuaciones que vamos a ver más adelante. Bien, hay unos segundos. Profe, así como en los espejos se cumplía eso de la distancia focal era limitada al radio, acá ya no se cumple eso, ¿no es cierto? En algunos casos sí, para lentes delgadas, justamente para el caso específico de lentes delgadas, también se cumple esto. Que es justamente el caso particular que vamos a analizar al nivel pre. El caso de lentes delgadas. Ahí también se cumple. Solo que para lentes es muy poco probable que les den como dato el radio. Ahí lo que les van a dar de forma directa es la distancia focal. También se cumple esa relación, que la distancia focal es igual a la mitad del radio. Pero ojo que esto es válido para lentes delgadas. Y por lo general, para lentes delgadas, les van a dar como dato ya directo la distancia focal. Profe, ¿y como ahora la distancia del objeto está en la zona virtual, se consideraría negativa? Sí. Claro, así es. La distancia imagen, ojo, la distancia imagen, para este caso, como está en la zona real, esta distancia imagen va a salir positiva. Esto justamente lo vamos a analizar luego en esta tablita de la convención de signos. Ahí lo vamos a analizar con mayor detalle ello. Bien, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora la formación de imágenes en una lente delgada divergente. Nos dice, los rayos de luz se refractan y divergen para formar una imagen virtual. Entonces tengan presente que en toda lente delgada divergente, la imagen formada siempre va a ser virtual. ¿Correcto? Siempre va a ser virtual. Bien, ahí tenemos el objeto frente a una lente. Donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona virtual. Y al otro lado de la lente se le conoce como la zona real. Bien, vamos a incidir tres rayos. Uno de ellos pasa por la parte alta del objeto y es paralelo al eje central. Este rayo incide en la lente y luego ¿qué hace? Se refracta. Y voy a prolongar aquí su rayo refractado. Aquí voy a prolongar su rayo refractado.
Bien. Luego hago incidir un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto y además incide luego en la intersección de la lente con el eje central. ¿Correcto? Hasta ahí nada más ya puedo observar lo siguiente, miren. ¿Dónde se está intersectando estos dos rayos? Este rayo incidente con este rayo refractado. En la zona virtual. En la zona virtual, así es. De ahí que la imagen obtenida es una imagen de tipo virtual. Bien. Y luego, bueno, se puede hacer incidir un tercer rayo. Este tercer rayo pasa por la parte alta del objeto, pasa por este foco, incide en la lente y esto lo que hace se refracta. ¿Qué hago ahora? Pues voy a prolongar ese rayo refractado. Y se observa que la prolongación de ellos se está interceptando en un punto. Ahí justamente se está formando la imagen, que como bien ha indicado, se da en la zona virtual. Ahora, esto no va a ser necesario que lo realicen en un examen, ¿correcto? No va a ser necesario que lo repliquen esto en un examen. Luego tenemos acá la distancia objeto, la distancia imagen y sus respectivas alturas, altura del objeto y la altura de la imagen. Para este caso, por ejemplo, se observa que la imagen obtenida es derecha o es invertida. Derecha. Es derecha, muy bien, es derecha, perfecto. Bien, hay unos segundos. Esto les comento por qué, porque en el examen quizás le van a dar como dato este esquema. Entonces, interpretando cómo es la imagen, en este caso me han dicho que la imagen es derecha, entonces la altura imagen debe ser positiva, debe ser considerada positiva en las ecuaciones. En el caso anterior, esa imagen me dijeron que era invertida. Entonces, en las ecuaciones, ojo, en las ecuaciones, la altura imagen debe ser considerada negativa. Bien, unos segundos más y pasamos a las siguientes diapositivas. Ahora, ¿cómo saber el tipo de imagen que se ha formado? Si es derecha, si es invertida, si es real o si es virtual. Para eso entonces vamos a hacer uso de algunas ecuaciones. Dice la ecuación de las lentes delgadas y además el aumento lineal. Nos dice ahí lo siguiente. 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Además, el aumento también se define como el cociente altura-imagen entre altura-objeto. Y finalmente, el aumento también se puede obtener como menos distancia-imagen entre distancia-objeto. Estas dos nos están representando lo mismo, que es el aumento. Por lo tanto, esas dos deben ser iguales. De ahí entonces que muchas veces vamos a plantear esto, que el aumento es igual altura-imagen entre altura-objeto. Y este a su vez es igual a menos distancia-imagen entre distancia-objeto. Estas ecuaciones creo que ya las hemos visto, ¿cierto? A ver, un like si hemos visto ya estas ecuaciones. Pero hasta ahí un like si hemos visto esas ecuaciones. Claro, entonces estas ecuaciones la comparten tanto espejos como las lentes delgadas, ¿correcto? Los espejos esféricos como las lentes delgadas. Entonces, hasta ahí va a ser más sencillo para ustedes porque estas ecuaciones son válidas para esas dos situaciones. Espejos esféricos, así como lentes delgadas. Ahora, vamos a las interpretaciones de sus resultados, ya que con ello podemos saber el tipo de imagen que se habrá formado. Para esto entonces vamos con la convención de signos. Nos dice aquí lo siguiente. Cuando la lente nos digan que es convergente, entonces la distancia focal en las ecuaciones debe ser considerado positivo. Si nos dice en el problema que la lente es divergente, entonces la distancia focal en las ecuaciones debe ser considerado negativo. Por ejemplo, en el examen les puede plantear lo siguiente.
una lente delgada divergente de distancia focal igual a 15 centímetros. Ya, hasta ahí nada más, les dan ese dato. Una lente delgada divergente de distancia focal 15 centímetros. Hasta ahí nada más. Ya fácil, profe. Reemplazamos aquí 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. 15 centímetros, ahí está, profe, 15. Y lo reemplazan así, con ese valor, 15 centímetros, tal cual. Resuelve y encuentran ya sea la distancia objeto o la distancia imagen. Les pregunto, ¿ese resultado será correcto o incorrecto? Reemplazan ahí y obtienen ya sea la distancia objeto o la distancia imagen. ¿Ese resultado será correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Así es. ¿Por qué? Porque si le dicen que la lente es divergente, entonces en las ecuaciones la distancia focal debe ser considerado negativo. Entonces, en las ecuaciones se hubiera colocado así: 1 entre menos 15. Así es lo correcto. ¿Estamos? Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo, en este caso, para la lente divergente. Si le dicen que la lente es convergente, no hay problema. El valor de esa distancia focal para la lente convergente, normal, como es positiva, lo mantienen también en su valor positivo en las ecuaciones. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la lente es divergente. Bien, continuamos. Luego, para la distancia objeto siempre se va a considerar un valor positivo, ya que se asume que el objeto se encuentra a la izquierda de la lente. Luego, ¿cómo saber si la imagen formada es real o es virtual? Pues para eso tengo que analizar cómo es el resultado de la distancia imagen. Entonces aquí utilizamos esta ecuación: 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Resolvemos y despejamos para obtener finalmente la distancia imagen. Si esa distancia imagen nos sale un valor positivo, entonces la imagen obtenida como es real. Pero, si esa distancia imagen nos sale negativo, entonces la imagen obtenida como es virtual, ¿correcto? De esa forma vamos a saber el tipo de imagen que se ha formado, si es real o si es virtual. Finalmente, ¿cómo saber si la imagen es derecha o es invertida? Para esto tengo que analizar el aumento. Si el aumento nos sale positivo, entonces la imagen es derecha. Si el aumento nos sale negativo, entonces la imagen es invertida. Ahora ustedes comparen esta convención de signos para lentes y para espejos. ¿Son o no son iguales las propiedades para conocer si la imagen es real o si es virtual? Si es derecha o es invertida. A ver, comparen esas dos. De aquí para abajo, ahí comparen. A ver, confirmen ahí con un like si son iguales, tanto para espejos y lentes. Claro, así es, muy bien. Y de esa manera va a ser más fácil, más sencillo para ustedes recordar. ¿Correcto? Bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, donde les voy justamente a ayudar a interpretar los resultados. Nos dice el Profesor, ¿el problema. tamaño del objeto siempre va a ser positivo? Así es, el tamaño del objeto h sub 0 y la distancia objeto siempre van a ser positivos. Ambos van a ser positivos. Altura objeto y distancia objeto, ambos van a ser positivos, tanto para lentes como para espejos. Para lentes y espejos, distancia objeto y altura objeto van a ser positivos. Bien, continuamos. Problema número 7 nos dice: un objeto de 10 centímetros de altura. Entonces, hasta ahí ya tenemos la altura del objeto. Listo. Se encuentra ubicado a 2 metros del centro de una lente convergente.
O sea, esa es la distancia objeto. La distancia que es del objeto hacia el centro de la lente. Bien. Nos dice además, determine la distancia focal de la lente. Ya, yo quiero conocer la distancia focal. Si la imagen es invertida, ojo, la imagen es invertida y además de 40 centímetros. Bien, aquí atentos. Nos dicen que la altura de la imagen es 40 centímetros. Ah, está, profe, mire, 40 centímetros. Les pregunto, así tal cual está, ¿lo voy a reemplazar en las ecuaciones? Así tal cual, 40 centímetros. ¿Lo voy a reemplazar en las ecuaciones? O por el contrario, debe ser menos 40 centímetros. Sí, porque es invertida. Exactamente, exactamente. Como la imagen nos dice que es invertida, entonces la altura imagen debe ser negativa. Ahí está, menos 40 centímetros. Menos, ¿por qué? Porque la imagen es invertida, ¿correcto? Entonces, ese signo menos se interpreta que la imagen es invertida. Si nos hubiera dicho, por ejemplo, si la imagen es derecha y de 40 centímetros de altura, en ese caso, si la imagen es derecha, entonces se considera positivo. Y bueno, ahí podríamos haber omitido el signo. Así, nada más, 40 centímetros, siempre y cuando la imagen hubiera sido derecha. Pero aquí nos dicen que la imagen es invertida, por lo tanto, menos. Ahí está. Bien, con estos datos queremos conocer simplemente la distancia focal. Y para conocer la distancia focal necesito conocer previamente la distancia imagen, ¿cierto? Porque conociendo la distancia imagen podríamos reemplazar acá 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. ¿Qué nos preguntan? La distancia focal. ¿Qué es lo que tenemos? La distancia objeto. ¿Qué más necesito conocer? La distancia imagen, ¿correcto? Bien, borramos y lo pasamos a limpio. Para conocer ahora la distancia imagen, voy a hacer uso del aumento, ¿correcto? Ahí vamos a reemplazar los valores, relacionando esta relación de alturas con distancias. Ahí está, altura de la imagen menos 40 centímetros. ¿Cuánto es la altura del objeto? 10 centímetros. Esto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Bien, ¿cuánto es la distancia objeto? 2 metros. De ahí menos con menos se va. Y simplificando, vamos a obtener que la distancia imagen es igual a 8 metros. Bien, hasta ya tengo la distancia imagen. Ahora sí ya podemos conocer finalmente la distancia focal. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia objeto, por dato 2 metros, más 1 entre la distancia imagen, 8 metros. De ahí finalmente despejando, vamos a conocer la distancia focal, y en este caso 1,6 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Y como ven aquí, no he realizado ningún trazo. Ningún trazo he realizado para saber, para conocer en este caso la distancia focal. Simplemente me he concentrado en los datos del problema y a partir de ello, interpretando correctamente esos datos y además utilizando adecuadamente las ecuaciones, hemos obtenido finalmente la distancia focal. Por eso hay que estar atentos a esos datos. Si la imagen es derecha, es invertida, ¿no? Por ejemplo. Allí unos segundos. Profe, Inclusive, una miren. pregunta. Sí, dígame. ¿Acá el centro del espejo sería como el vértice? Ah, verdad. Acá al parecer ha habido un error en el tipeo. Acá he tenido que decir del vértice. Vamos a corregir esto. Del vértice. Así es. Y al parecer había un error en el tipeo. Creo que ustedes también lo tienen así. En su guía, en su PDF. Dice centro. Debe decir vértice. Ahora aquí. Esta distancia imagen nos salió positiva, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo debe ser la imagen? ¿Real o virtual?
Real. Real, así es. Eso también les podrían preguntar. Entonces, ¿cómo determino si la imagen es real o virtual? A través de la distancia imagen. Y como no sale positivo, por lo tanto, imagen real. Bien, hay unos segundos para ir finalmente al problema número 8. Bien, continuamos. Y finalmente, problema número 8. Aquí hay una corrección, ¿correcto? Aquí hay una corrección. Debe decir a 30 centímetros de una lente delgada divergente, así debe ser la pregunta, a 30 centímetros de una lente delgada divergente se coloca un objeto, formándose una imagen a 20 centímetros y aquí también del vértice de la lente. Bien, pregunta, determine la distancia focal y el aumento. Bien. Se ha colocado este esquema, pero que ojo, no es necesario que lo hagan para el examen, no es necesario. Sí, no es necesario. Bien, lo importante aquí es lo siguiente, la convención de signos. La distancia objeto siempre es positiva y en este caso 30 centímetros. Bien, nos dice que se ha colocado frente a una lente delgada divergente. A ver, ustedes vean en la parte de la teoría. Para la formación de imágenes en lentes delgadas divergentes. Ahí les puse en texto cómo es la imagen que se obtiene. Es imagen obtenida para lentes delgadas divergentes. ¿Cómo es? ¿Real o virtual? Si le han tomado captura. ¿Virtual? Virtual, muy bien. Y cuando la imagen es virtual, entonces la distancia imagen, ¿cómo se considera en las ecuaciones? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa, así es. En este caso nos dice, formándose una imagen a 20 centímetros. Entonces, eso es lo que nos dice en valor positivo. Pero como sabemos que para una lente delgada divergente la imagen es virtual, entonces la distancia imagen debe ser negativa. En este caso, menos 20 centímetros. ¿Correcto? Eso proviene justamente de la convención de signos. Ahora sí, con esa información ya podemos conocer la distancia focal. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia objeto, 30 centímetros, más 1 entre la distancia imagen, que vale menos 20 centímetros. Ahí, despejando, vamos a obtener la distancia focal. Y esa distancia focal nos sale finalmente menos 60 centímetros. Ahora, quizás me dirán, profe, pero nos sale menos. Bien, ese menos nos dice lo siguiente, que esa lente, ¿cómo es? ¿Convergente o divergente? Si la distancia focal nos sale negativo, quiere decir que la lente con la cual se está trabajando es convergente o divergente. Divergente. Divergente, así es. Ojo, el signo menos solamente nos sirve para interpretar, en este caso, el tipo de lente. Esto les comento porque en el examen les pueden dar los datos suficientes y necesarios y les hacen la pregunta. Determine el tipo de lente empleado, si es convergente o divergente. ¿Cómo saber eso? Obteniendo la distancia focal. Si la distancia focal me sale positivo, entonces se habrá trabajado con una lente convergente. Si la distancia focal nos sale negativo, entonces se ha trabajado con una lente divergente. ¿Sí? El signo solamente nos sirve para interpretar el tipo de lente con el cual se ha trabajado. Pero a secas aquí, la distancia focal, digamos, cuando ustedes marcan, ahí debe estar siempre en su valor positivo. En ese caso sería 60 centímetros. Finalmente, quiero conocer el aumento. Entonces aquí voy a utilizar el aumento a partir de esta relación de las distancias. Entonces menos, ahí está por la definición, menos adelante, ¿quién? El cociente, distancia-imagen.
Esa distancia imagen, ¿cuánto nos salió? Menos 20 centímetros. ¿Entre quién? La distancia objeto. Por dato, 30 centímetros. Menos con menos se va, 0 con 0 se va. Y esto nos va a dar 2/3 o aproximadamente 0,67. 0,67 aproximadamente, ¿no? Bien, en este caso, ojo, no hay clave. ¿Sí? Clave F. Clave F. Distancia focal 60 centímetros, distancia focal 60 centímetros y aumento 0,67 o 0,6 y un sombrerito arriba. Bien, ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Bien, ¿alguna consulta en general? Para nuestras prácticas sí hay clave, profe. Es 1,5, porque lo es al revés. Arriba es 20 y abajo es 30. No, pero 2/3 no es 0,5. No, es que en nuestra práctica lo ponen al revés. En vez de ponerle 30 centímetros, lo ponen 20 centímetros. Ah, han permutado, o sea, ya entendí. No, claro, lo que pasa es que en esa práctica al parecer han colocado mal los datos. Por eso, ojo, esta es la corrección. Esta es Ah, la ok, corrección. profe. Esta es la Ok, profe, corrección. gracias. Ok. Bien, entonces, no hay consultas. Esto sería todo por hoy. Cuídense mucho. Gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente clase. Que pase muy bonito día. Profe, ¿la distancia Cuídense vocal mucho. no es positivo? Sí, la distancia focal, ojo, en las respuestas, cuando ustedes marquen, ahí la distancia focal siempre va a estar en valor positivo. Correcto, siempre va a estar en valor positivo. Solamente que aquí nos sale negativo. Esto nos sirve para interpretar el tipo de lente con el cual se ha trabajado, ya que eso también puede ser pregunta de examen. Le dan los datos necesarios y suficientes para determinar el tipo de lente o también el tipo de espejo. Si la distancia focal le sale positivo, entonces en ese caso se estaría trabajando con una lente convergente. Si la distancia focal, como en este problema, nos sale negativo, entonces la lente utilizada es divergente. Pero ojo, en las respuestas siempre va a estar en valor positivo, siempre. Bien, ahora sí me retiro, cuídense mucho, que pasen muy Profesor, bonito día. entonces Sí, dígame. son menos posibilidades obviamente que salga negativo en las respuestas. No, ojo. Cuando ustedes van a observar su respuesta en su examen, ahí siempre va a estar en valor positivo. Siempre. Me explico. Digamos así, alternativa A, distancia focal 60 centímetros y al costado, digamos, lente convergente. Quizás la alternativa B, distancia focal 60 centímetros y lente divergente. ¿Me dejo entender? ¿Cuál marcarían en este caso? Profe, nos sale menos. Ah, entonces menos de la lente es divergente. Esta sería su respuesta. ¿Correcto? El menos solamente nos sirve para interpretar el tipo de lente o el tipo de espejo. En este caso, el tipo de lente. Pero la respuesta siempre va a estar así en valor positivo. Entonces el que manda son los lentes divergente o convergente. Claro, Obviamente así sí es. se quedó bien que- Ah, ya, gracias profesor. Ok, muy bien. Eso sería entonces todo por hoy. Cuídense mucho. Conmigo será hasta la siguiente clase. Pasen muy bonito día. Hasta luego, profesor, cuídese. Gracias también a ustedes. Cuídense mucho.